De estar aquí congregados nuevamente. Gracias. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso es venir con esa inquietud y esa expectativa de adorar a nuestro Dios, de darle lo mejor a nuestro Dios. Hoy pude sentir a una iglesia agradecida con Dios, a una iglesia que sabe adorar, que sabe alabar al que vive y reina. Y la verdad, a mí eso me llena de gozo. No porque yo sea capaz de hacerlo, sino porque Dios, ¿sí?, es el que pone en nosotros esa facultad y esa capacidad de adorarle, hermanos. Esa gratitud que puede haber en ti en esta mañana es gracias únicamente a nuestro Dios Todopoderoso. Hoy nos permitió despertar y yo estaba agradecido en la mañana y le decía: gracias, mi Dios, gracias porque tú cada día, Señor,
te manifiestas a mi vida dándome la oportunidad de despertar, de ponerme una vez más en pie. Yo no sé tú, pero yo estoy agradecido con el Señor. Estoy agradecido con el Señor. Dale gracias a Dios. Dile, Señor, gracias. Gracias por darme la oportunidad de estar en pie una vez más. Y bueno, hermanos, pues me llena de gozo verle. Pasan los días y la semana y empieza a entrar una ansiedad como usted no tiene, a lo mejor mal, pero es una ansiedad por la presencia de Dios. Pero no solo eso, por la necesidad que tiene un cristiano, ¿verdad?, de congregarse con sus hermanos. Y a mí me llena de gozo ver a la iglesia aquí. Gracias, hermanos. Sé que cada uno de nosotros hacemos un esfuerzo. La carrera del creyente cristiano no es fácil. Todos los días tenemos que despertar y disponer nuestros corazones, ponernos en manos de Dios para que Él ponga en nosotros el querer y el hacer para poder, hermanos, seguir apasionados por Él. Los afanes de la vida, las circunstancias que vivimos en el día a día, las cosas cotidianas nos roban la paz, nos roban la tranquilidad. Sí, a muchos incluso a veces les impide venir a la congregación porque estamos tan afanados en las cosas de la vida que nos dificulta el estar aquí. Pero gracias a Dios porque hoy podemos llegar a este lugar. Yo me siento, la verdad, gozoso, agradecido con nuestro Padre. Vamos a hacer una oración. Padre, ponemos esta palabra en tus manos, Dios. La intención en mi corazón, Señor, es edificar las vidas de las personas a través de lo que tú eres capaz de hacer por medio de tu palabra. Señor, no soy yo, eres tú el que puede darnos entendimiento, el que puede obrar, el que puede transformar nuestros corazones, Dios, el que nos puede cambiar, el que nos puede hacer sensibles también a tu voz, Padre. Por eso hoy te pido, Dios, que justamente hagas eso, Señor. Pongas en nuestras vidas el querer y el hacer por tu perfecta voluntad para poder recibir el mensaje de esta palabra. Señor, síguenos enseñando, síguenos edificando, sigue construyendo, Padre Celestial, en nuestras vidas, sigue moldeándonos conforme al barro, para que cada uno de nosotros podamos cumplir tus propósitos, Dios, y seamos, Señor, de bendición en tu reino. Padre, no me queda la menor duda, Dios, de que tú, Señor, vas a seguir haciendo la obra, Padre. Yo estoy convencido, Padre, de que, Señor, Padre, el trayecto, el camino es duro, es difícil, pero tú, Señor, lo vas a hacer por amor a tu iglesia, Dios. Ayúdanos a seguir compartiendo la sana doctrina, Dios, a lo que tú, Señor, nos has llamado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, iglesia, pues mire, después de la hermosa palabra, déjeme decirlo así, recibida la semana pasada, ya llegó el Grinch, ese soy yo. Después de la hermosa palabra recibida la semana pasada por parte de nuestro hermano Víctor, si usted no vino, por favor, mire hermano, por favor se lo pido encarecidamente, vaya a la página de YouTube de la iglesia. Y ahí están todas las enseñanzas. Y puede incluso ver enseñanzas que le van a revelar muchas cosas que usted había entendido de diferente manera. Porque muchas de las cosas pues me gusta explicarlas, ¿verdad? Pero la palabra que nos dio el hermano Víctor, la verdad, la semana pasada fue una palabra hermosa. Así que le invito, búsquela por favor ahí, para que usted pueda escucharla. Vamos directamente pues al Evangelio de Marcos, iglesia, capítulo 11. Versículos del 27 al 33. Marcos 11, 27 al 33, que es donde vamos en nuestro estudio verso a verso de este evangelio. ¿Saben cuántos capítulos tiene Marcos? No, bueno, pues investíguelo. Tiene 16. Vamos en el capítulo 11. Hoy terminamos el capítulo 11 para entonces entrar en el capítulo 12. Vamos muy avanzados. Y hermanos, una porción que vamos a ver el día de hoy que tiene por título, así dicen sus Biblias, en algunas Biblias, la autoridad de Jesús. Por favor, Janet, ponme el título que yo le puse, el título antes de ponerme el texto. Yo titulé esta enseñanza, la autoridad de Jesús, ¿qué? Es cuestionada. La autoridad de Jesús es cuestionada. ¿Ya está ahí en el Evangelio? Amén. ¿Me sigue con atención en la lectura? Bueno, si ve a alguien que se está durmiendo, le autorizo, hermana Betty, le autorizo que le dé un codazo a la hermana si está durmiendo. Jonathan, si tu papá se está durmiendo, dale un codazo, ¿sí? No, son ejemplos, no porque se duerman, ¿verdad? Pero son ejemplos, ¿verdad? Hermana Tere, si se está durmiendo el pelado ese que tiene ahí enfrente, ¿sí? El baterista, dígale baterista y dale un codazo, ¿verdad? Pero bueno, hermano, vamos a leer, dice el versículo 27. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él
el templo, vinieron a él. ¿Quién andaba por ahí? Jesús. Dice, andando él por el templo, se refiere a Jesús, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces esas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Responderme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Versículo 30 dice: el bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Mira, amados hermanos, en la vida siempre, escúchalo bien, estará llena de voces que nos van a cuestionar. ¿Sí o no? Amén. Empezando por la voz de la esposa, ¿verdad? Siempre nos va a cuestionar, todo nos va a cuestionar. Pero habrá personas que cuestionen nuestras decisiones. Va a haber personas que cuestionen nuestra manera de pensar. Habrá personas que cuestionen nuestra integridad. Habrá personas también que cuestionen, hermanos, nuestro llamado. Y habrá personas que cuestionen también nuestra fe. Siempre va a haber personas que cuestionen, pero escúchame bien, también en muchas ocasiones nosotros seremos quienes cuestionemos. ¿Ok? No salimos bien librados. Nosotros también en muchas ocasiones cuestionamos. De hecho, hay personas que siguen cuestionándose la veracidad de la Biblia, de la palabra. Hay quienes siguen preguntando el por qué tengo que obedecer la voz de Dios, el por qué tengo que obedecer la palabra, hermanos. Hay quien se sigue cuestionando la existencia de Dios, aunque usted no lo crea. Otros no lo expresan con palabras, pero sí con su manera de vivir. Dicen creer en el Señor, en Cristo, pero cuando llega el momento de tomar decisiones radicales, como lo es el seguir y obedecer a Dios, hermanos, primero está su opinión y su conveniencia antes que la voz de Dios. Amén. Ok, hermanos, amén. Amén, porque pues lo estamos entendiendo. Mis hermanos, vivimos en una generación de la cual todos somos parte y en la cual todo cuestionamos. Se cuestiona la autoridad de los padres. Hay hijos que cuestionan la autoridad de los padres. Yo no le digo a mi papá, no, tu manera de actuar, como lo decíamos en el ejemplo, muchas veces lo que dice es que estás cuestionando la autoridad de tu padre, no queriendo obedecer. Se cuestiona la autoridad de los maestros. Esto hoy en día está muy de moda. El maestro quiere darme órdenes a mí, si no eres mi papá. Se cuestiona la autoridad. Este es el ejemplo por excelencia del gobierno. ¿Sí o no? Cuestionamos las cosas que hace el gobierno. Se cuestiona la autoridad del pastor. Se cuestiona incluso la veracidad, como te decía, de las escrituras. Y eso fue exactamente lo que sucedió con Jesús en el texto que acabamos de leer. Mira, para los que vienen por primera vez, ¿sí?, aunque estamos estudiando verso a verso, quizás pudiera complicarse un poco el entendimiento, pero no, hermanos, preparamos las enseñanzas con la intención de que podamos entenderlas. Y quiero darles el contexto. En el contexto de este acontecimiento que leímos, donde Jesús es cuestionado, unos días antes Jesús había entrado triunfalmente a Jerusalén, donde una multitud de personas, una gran cantidad de personas, recordemos que estamos en la semana de la Pascua, la última semana de Jesús en la tierra, hermano. Él iba rumbo a la cruz. Jesucristo entró en una multitud que lo aclamaba gritando. ¿Qué gritaba esa multitud? ¡Hosana, Hosana! Bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Recuerdas esta enseñanza? Hace como 3 semanas la vimos. Porque muchos esperaban ese momento
para que el Mesías Salvador estableciera su reino terrenal. Pero como lo hemos dicho también en repetidas ocasiones, Jesús no venía a establecer esa clase de reino, sino a establecer su reino sobre los corazones de los hombres que se habían perdido. De manera, escucha, estoy haciendo un contexto de las últimas dos enseñanzas, que al día siguiente de esta entrada, Jesús llega al templo y al ver en lo que los líderes religiosos lo habían convertido, ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿Lo recuerdas en la enseñanza? Volteó las mesas de los cambistas, señalando algo tajantemente, que lo habían hecho, es decir, el templo, una cueva de ladrones. Es decir, un lugar para lucrar y hacer negocios, escúchame bien, con los sacrificios que se ofrecían a Dios. Amén. Algo que en algunos lugares, aún siendo cristianos, están haciendo hoy. Lucrar con los sacrificios. Habían hecho del templo un mercado. Lo más interesante es que Jesucristo no pidió permiso. Oye, hermano, qué rebelde, ¿no? No consultó a los sacerdotes, simplemente actuó con autoridad, con una autoridad que le pertenecía, porque Jesús, te digo algo, tenía la autoridad para hacer esas cosas. Y ahora esa autoridad, llegamos al texto, estaba siendo cuestionada. Amén. Este es el contexto para que aquellos que vienen por primera vez sepan cómo vamos un poco en la enseñanza. De manera que mientras los líderes religiosos de aquel entonces habían convertido la adoración en un negocio, porque eso eran los sacrificios, una manera de adorar a Dios, Jesús llegó a restaurar la santidad que ese lugar merecía. Ese día Jesús estaba dándole restauración a ese lugar, un lugar que había sido apartado para darle gloria a Dios. En palabras sencillas, Jesús llegó a limpiar la casa, hermanos, que habían ensuciado los líderes religiosos. Y esto, escúcheme bien, es lo mismo que Él hace en la vida de las personas que le hemos recibido y en la vida de las personas que le reciben. Que es lo mismo. Él comienza, ¿sí?, o inicia por limpiar la casa, por limpiar el templo, hermanos, el cual la misma escritura nos enseña claramente en 1 Corintios que ahora, ¿cuál es? Ahora somos nosotros. Cuando tú recibes al Señor, lo que primero que hace Él, hermanos, es empezar a limpiar esa casa. Él llegó para limpiar y restaurar nuestras vidas, hermanos. Eso es lo que hizo el Señor. Amén. Dale gloria a Dios, hermanos. Es un privilegio, es una bendición saber que Dios ha llegado para eso. Antes quizás hacíamos tales o cuales cosas que desagradaban al Señor, pero Él llegó y sacó toda esa suciedad de nuestras vidas sin llegar a ser perfectos aún. Pero hermanos, esa perfección la tendremos el día que vayamos a la gloria de Dios. Seremos totalmente transformados para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mira, amén, gloria a Dios. En el texto que estamos estudiando hoy, que acabamos de leer, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos no iban pensando, es decir, encontrarse con Jesús para aprender de sus enseñanzas. Ellos iban con la intención de desacreditarlo. Iban con la intención de desafiarlo delante de la gente que sabemos, por lo que hemos venido estudiando, ahora lo estaban mirando. Ahora lo estaban admirando. De manera que de pura casualidad, nótese el sarcasmo, de pura casualidad llegan todos juntos, peinados y bañados al templo para cuestionar a Jesús, buscando hacerlo caer, enredarlo en sus propias palabras. Así que vamos a empezar a estudiar el versículo número 27, que fue el primero que leímos. Velo ahí por favor en tu Biblia, pónganme en la pantalla. Marcos 11:27 dice lo siguiente. ¿Ya estás ahí? No pierdas, ahí vamos a estar navegando en este texto y la pantalla también. Dice el versículo 27: volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo vinieron a él, ¿quiénes? Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Mira, iglesia, estos hombres que se mencionan aquí
eran justamente los que conformaban lo que conocemos como el Sanedrín, lo que de cierta manera equivalía o equivaldría en estos tiempos a la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Por decirlo, por ponerle una comparación. El Sanedrín era el máximo tribunal religioso y de cierta manera político del pueblo judío durante la época de Jesús. Y ellos eran los encargados. Esto es importante que lo sepamos porque al final nos damos cuenta que ellos conocían perfectamente la Escritura. Ellos eran los encargados de interpretar la ley. Ellos eran los encargados de juzgar casos importantes, de resolver conflictos religiosos, iglesia, de supervisar el templo y de mantener el orden dentro del pueblo judío. Todo esto bajo el gobierno romano. ¿Sí? Todo esto bajo el dominio del gobierno romano. Así que ellos tenían bastante autoridad religiosa, pero no podían ejecutar por su cuenta, escuchen, la pena de muerte sin la aprobación de los romanos. Esto es importante porque si no ellos se lo hubieran escabechado. Es importante. Es por eso que a Jesús lo llevaron con Poncio Pilato, porque ellos no podían darle la sentencia de muerte. Bueno, hermanos, esto es cultura general. Bueno, pues este grupo estaba bastante incómodo con las cosas que Jesús estaba haciendo. ¿Sabes por qué? ¿Sí sabes por qué o no? ¿Saben cómo? Porque querían aprender de Jesús. No, hermano. Estaban incómodos porque no querían perder ninguna autoridad sobre el pueblo. De hecho, en el pasaje paralelo en Lucas 21, no lo busques, dice que Jesús estaba enseñando. Eso es lo que estaba haciendo él. Esto quiere decir que cuando llegaron los del Sanedrín, Jesús estaba enseñando la palabra de Dios. Y el problema es que la gente se admiraba ¿de qué? De su doctrina, algo que vimos cuando iniciamos en el Evangelio, si mal no recuerdo, Marcos capítulo 1, versículo 22, no lo busques, pero bueno, luego lo revisamos, siempre lo recuerdo. La gente se admiraba de su doctrina. Llegan los del Sanedrín y ven a Jesús enseñando. Olvídense, yo imagino que se le fue el color del rostro, porque enseñaba, ¿sabes cómo? Como quien tiene autoridad. Aleluya, porque Jesús, hermanos, tiene y tenía esa autoridad. El Padre Celestial tiene autoridad. Él les estaba quitando la autoridad a los del Sanedrín. Era lo que no les gustaba. Así que por un día estaba el más grande, escúchelo bien, maestro, el más grande maestro, enseñando en el lugar sagrado, llámese el templo, hermanos. Por un día el templo, escúchelo bien, realmente estaba cumpliendo su propósito. Como decía un predicador un pastor que ya no vive, John MacArthur, por un día, dice, la verdad reinó en el templo. Así lo dice en uno de sus comentarios. Por un día el maestro de maestros estaba enseñando en ese lugar, hermanos, estaba cumpliendo el propósito. Pero a estos hombres, es decir, a los del Sanedrín, lo que menos les interesaba que era, hermanos, era la verdad. Esa es la realidad. Solo querían mantener su posición de influencia y de autoridad. Ellos no venían a adorar. ¿A qué venimos a la iglesia? A adorar, ¿verdad? Venimos a la iglesia ¿a qué? A aprender. Venimos a la iglesia a disponer nuestros corazones para recibir la palabra de Dios, hermano. Bueno, pues ellos no les interesaba la verdad, solo querían mantener su posición de autoridad. Ellos venían a escuchar la palabra de Dios. No, era lo que menos querían. Mucho menos venían a aprender de lo que Jesús. Ellos venían a interrogar. Ellos venían a cuestionar. Y mi hermano, yo tengo que decirte algo importante. Hermano, ya sabe que usted no se me puede ir viva en la liebre, ¿verdad? Entonces, yo tengo que decirte que hay personas que lo que menos buscan en la iglesia es aprender. Es la realidad, hermano. Hay personas que llegan a la congregación esperando escuchar lo que quieren escuchar. Hay personas, porque me tocó, y se los he dicho varias veces el ejemplo, que una vez llegó una persona a este lugar y luego me dijo, ¿no? Me dice, vengo a ver
cómo me siento en la iglesia. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo creo que es la primera y última vez que vienes, y así fue, porque te vas a sentir muy incómoda. Te vas a sentir muy incómoda, porque sabía de qué iglesia venía, hermano. Y cuando tú vienes de iglesias de la prosperidad, olvídate. Cuando llegas aquí te asustas, sales asustado. Te vas a sentir muy incómoda. Hermanos, hay personas que llegan a ver si les gusta la alabanza. Hay personas, hermanos, que llegan incluso para cuestionar al pastor. Ya me pasó aquí también. Para cuestionar la autoridad del pastor, para ver si les gusta el culto y se sienten a gusto. Pero lo que menos les interesa es conocer a Jesús. Mucho menos, escúchalo bien, quieren la autoridad de Jesús en sus vidas. Eso es tremendo. Yo por eso publiqué en mis redes sociales, y le doy gloria a Dios por eso, y espero que así sea y no equivocarme. Pero yo publiqué en mis redes, algunos lo vieron, algunos no lo ven, a los que se toman el tiempo por ahí de darle like a las redes de la iglesia y esto. Yo publiqué que me sentía muy contento cuando llegaban personas y te dicen, yo vengo a incomodarme, ¿sí? Eso fue lo que tú me hiciste sentirla, ¿sí? Cuando Laura llegó aquí la semana antepasada y hablaba con ella, ni tiempo me dio de hablar y me dice, yo vengo a incomodar. Y sabes una cosa, me llenó de gozo. Me llenó de gozo. Esta iglesia es pequeña, pero son personas que han venido a incomodarse. Y sabes una cosa, hermanos, vamos por el camino correcto, no me queda ni la menor duda. Dios está con nosotros, enseñándonos y revelándonos su verdad. La intención del Sanedrín no era realmente descubrir quién era Jesús. O sea, no era así, oye, ¿será el Mesías o no? No, hermanos. Ellos ya habían fijado una postura con respecto a él. ¿Por qué? Porque había dureza de corazón. Había dureza en su corazón. Ellos ya no estaban interesados en eso. Sus intenciones reales eran acabar con él, porque con su forma de enseñar estaba poniendo en riesgo la autoridad de ellos, de los escribas, de los ancianos, de los líderes, sobre la gente. Su liderazgo se estaba viendo en riesgo frente a las enseñanzas y la autoridad de Jesús. Así que mira lo que hacen estos hombres en el versículo 28. Síguelo ahí por favor en tu Biblia, pónmelo en la pantalla, Janet, por favor. Ahora el 28, ahí vamos a ir avanzando. Y dice, y le dijeron, es decir, estos hombres cuestionaron a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Mira, lo más seguro es que ellos estaban refiriendo con esta pregunta a lo que Jesús acababa de hacer o había hecho un día anterior en el templo. Escucha, es decir, a voltear las mesas de los cambistas e interrumpir con esto el negocio redondo que ellos estaban haciendo con la venta de animales para los sacrificios. Además de que las enseñanzas de Jesús, hermano, yo le he dicho cómo me gustaría, ¿sí?, poder regresar el tiempo y trasladarme a ese momento y escuchar una sola enseñanza de nuestro Señor. Hermano, qué padre que pudiéramos hacer eso. Me dan ganas de llorar nada más de sentir esa sensación de decir, qué hermoso sería, Padre, en estos tiempos, vivir en este tiempo y regresar y escucharte una vez, escuchar tu voz una vez, escuchar cómo enseñabas como quien tiene autoridad. Seguramente era algo que impactaba los corazones de las personas. Hoy en día, su palabra, hermano, su aliento sigue impactando el corazón de aquellos que son sensibles a su voz. Wow. Seguramente estos líderes se referían a ese momento. Y si parafraseamos a los del Sanedrín, era como si le estuvieran diciendo a Jesús, ¿quién te crees que eres para hacer estas cosas? ¿Sí? Ya quitándole el disfraz a la pregunta, ¿quién te crees que eres para hacer estas cosas? Mira que venir a la casa de Dios y voltear las mesas cuando nosotros aquí somos la autoridad y hemos permitido que se hagan esas actividades. ¿Quién te crees que eres tú para llegar y hacer lo que hiciste? Yo me los imagino así. Yo no creo que hayan sido muy suavecitos. Yo creo que llegaron a cuestionar a Jesús molesto. No perdamos de vista, escucha, que no se trataba de poder o de capacidad. Wow, eso a mí me sorprende.
No se trataba de poder y capacidad, porque pues podemos dudar de eso, pero de antemano ellos sabían, habían visto las cosas que Jesús era capaz de hacer. Nadie más las podía hacer. No se trataba de poder y autoridad. La pregunta no fue ¿con qué poder? ¿Con qué capacidad haces eso? No, esa no fue la pregunta, sino ¿con qué derecho? ¿Con qué derecho haces esas cosas? Ellos estaban cuestionando a Jesús, no por su poder, porque eso lo tenían más que claro, ni por sus capacidades, hermanos, sino por el derecho o la libertad para tomar e imponer decisiones. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Porque, hermanos, se puede tener poder para hacer algo, pero no tener la autoridad o el permiso para hacerlo. ¿Sí o no? Sí. Tú puedes ser un empleado que tenga mayor capacidad que su propio jefe para desempeñar o hacer alguna función, pero a diferencia de él, tú no tienes la autoridad para realizar esa función. Entonces se puede tener poder, pero no la autoridad. Bueno, yo quiero decirles algo. Jesús no solamente tenía el poder, de hecho no estaban cuestionando su poder y su capacidad. Jesús tenía las dos cosas. Él tenía el poder y él tenía la autoridad para hacer lo que hacía. Solo que estos hombres, en su dureza de corazón, se habían cerrado. Sus ojos, su entendimiento estaba entenebrecido. Jesucristo demostró a lo largo de su ministerio que él tenía autoridad para perdonar pecados. Él tenía autoridad para liberar endemoniados. No estoy hablando de poder, eso nos queda más que claro. Él tenía autoridad para sanar enfermos e incluso resucitar muertos. Pues eso era justo lo que los líderes estaban cuestionando. Todas las cosas que él era capaz de hacer, no por su poder, sino por su autoridad, sí, por su derecho. Eso es lo que están cuestionando, hermanos. Y a simple vista parecieran estas preguntas ser legítimas. ¿Sí? Pareciera ser legítimo. Pareciera que había una buena intención en lo que hacía. Pareciera que realmente querían investigar la verdad. Pero Jesús, que conoce los corazones, hermanos. Jesús que conoce los corazones. ¡Qué tremendo! Sabemos que a Dios no lo podemos engañar. Sabía que detrás de estas preguntas había malas intenciones. Había resistencia. Había rebeldía. Hermana Rebeca, así como estaba ahorita el niño, que no quería ir a aplaudir, estaba enojado, había resistencia. Ya se durmió, ¿qué les dije? Que a la hora de la predicación se iba a dormir. Si dale un coscorrón, que se despierte. No, pobrecito, está chiquito. Había rebeldía, había dureza espiritual. Y esto nos recuerda una verdad, hermanos, que no debemos olvidar. No todas las preguntas, escucha, nacen de un deseo de conocer la verdad. Algunas nacen de un mal deseo o de la intención de evitar y evadir obedecer a Dios. Llámense excusas. Hay quienes se preguntan, ¿realmente existe Dios? Pero te digo una cosa, en realidad no buscan conocer la respuesta, sino buscan encontrar una excusa para seguir viviendo conforme a sus placeres. Lo que menos quieren es conocer a Dios. Otros se preguntan por qué debemos de perdonar cuando somos nosotros los ofendidos, pero en el fondo realmente ya tomaron una decisión humana de no hacerlo. Muchas veces hacemos preguntas cuando ya nosotros decidimos que no vamos a hacer tal o cual cosa. Hay quienes cuestionan todavía en estos tiempos el por qué deben de congregarse, el por qué deben participar de los ministerios en la iglesia cuando vemos en la palabra de Dios una iglesia primitiva que se reunía, que se congregaba. El mismo Señor en su palabra nos dice que no tengamos por costumbre no hacerlo, hermano. Y todavía nos preguntamos, yo escucho predicaciones en mi casa, de predicadores más importante, ¿usted qué pastor escuchó? La verdad, digo, comparado con otros, ¿verdad? Todavía se preguntan, pero no tienen la intención de conocer la verdad, porque desde antes ya encontraron una excusa para no asistir. Déjame decirte que el no obedecer la palabra es como cuestionar a Jesús. Cuando tú no haces caso de la palabra, no de mí, yo comparto no lo que yo sé, yo comparto lo que viene en la Escritura. Por eso es importante distinguir entre la sana doctrina y la que no es sana doctrina.
Yo te comparto la palabra del Señor. Yo delante del Señor quiero sentirme tranquilo y en paz y comparto su palabra. Cuando tú cuestionas, cuando tú decides no obedecer lo que dice la Escritura, tú lo que estás haciendo es cuestionar a Jesús. Te estás diciendo, ¿quién tú eres? ¿Quién te crees que tú eres para darme órdenes a mí? Yo sé qué es lo que me conviene a mí. Yo sé cuándo vengo y cuándo no vengo a la iglesia. No, hermano. Jesús responde de una manera que pone al descubierto el corazón de los líderes religiosos. Y esto desenmascara la hipocresía que tenían ellos, que estaba disfrazada de buenas intenciones. Mire el versículo 29. Vamos avanzando, vamos a salir a muy buena hora, hermano. No se preocupe, dice Jesús. Vamos a ver la respuesta de Jesús. Vimos la cuestión de los líderes religiosos. Vamos a ver qué les dice Jesús. Jesús respondiendo les dijo. Es hermoso, hermana, la escritora. Dice, os haré yo también una pregunta. Y les dice, responderme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Versículo 30. ¿El bautismo de Juan es del cielo o de los hombres? Y les dice, respondedme. Yo te pregunto, iglesia, ¿ustedes qué dicen? ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Del cielo. Wow. Oiga, usted está mejor que los eruditos. Ahora resulta que los del Sanedrín, los estudiosos de la ley que conocían, no podían responder esta pregunta. ¿Usted todos la respondieron? Así de sencilla era la respuesta, hermano. Hasta antes de este momento pareciera que los religiosos tenían el control de la situación, ¿sí o no? Ellos al parecer tenían a Jesús contra la pared, hermanos. Ellos esperaban que Jesús les dijera con qué autoridad hacía esto y que Él les dijera con la autoridad de Dios, mi Padre, del cielo directamente, para con esto acusarlo de blasfemia y condenarlo a muerte. Pero nuestro Dios, hermanos, es sabio. Por eso hay algo más que nunca debemos olvidar, que es imposible hacer caer a Dios en una trampa. Es imposible, hermano. Así que deja de estarle poniendo trampas a Dios. Hermano, yo no ando cuestionando. Hermano, cuando tú no obedeces, cuando tú estás en rebeldía, estás tratando, cuando tú andas pecando, piensas que puedes esconder tu pecado, hermano, estás cuestionando a Jesús. Él lo sabe todo. Por eso también sabemos que Él es omnisciente, omnipresente. Puede estar en todo lugar y saberlo todo. Amén. Fíjense bien. Si hemos puesto atención en los estudios que venimos haciendo de este evangelio, podremos ver que Jesús siempre estaba en control de todas las situaciones. Siempre. Cada que pretendían hacerlo caer, tropezar, enredarlo, Él salía victorioso. Siempre Él salía victorioso. Así que los líderes religiosos, hermanos, que intentaban examinar el corazón de Jesús, sus pensamientos, pero quien realmente los estaba examinando era el Señor. Él estaba examinando sus corazones con esta actitud. Recordemos lo que dice Hebreos 4:12. Búsquelo, por favor. Busque este texto para que no se duerma. Acuérdense de lo que le dije al codazo. Oye, hasta abrió los ojos, hermana. Hermano, hasta abrió los ojos con el codazo, ¿verdad? Dele ahí, si hay alguien que se está durmiendo, dele un codazo, hermano. Pero no le tenga miedo a ese hombre que está ahí. Muchas felicidades, Elmer. Se acaba de graduar también. ¿De qué? Maestría en fisioterapia deportiva. Amén. Acuérdame al final para orar por ti. De veras a mí me emocionó. Yo no sabía que le estabas estudiando, no me dijiste. Nada más tu amigo Natán es el único que puede saber las cosas, ¿o qué? No, por eso. Si me hubiera dicho, te hubiera apoyado ahí con 500, pero no quisiste. Y todavía estás a tiempo, y me falta el título, ¿verdad? No, hermano, pues vamos viendo y de veras me comprometo a apoyarte. De verdad me da mucho gozo, me da mucho gusto y gozo tener personas que siguen esforzándose, ¿no? Pelado, vas al rato, todas esas que no quisieron, órale, apártense de mí, Satanás. Apártate de mí, ahora sí que anda ya ganando los chenchos haciendo fisioterapia con el Santos. ¿Sí? ¿Quién sabe, hermano? Nada más no te vayas a ir de aquí porque entonces sí, empiezo a orar y saco la bazooka. Bueno, vamos a la palabra, hermano. Ay, disculpe, este pastor es medio gritón. Hebreos 4:12, ya esta ni lo dije buscar. Dice lo siguiente: entonces, los líderes religiosos intentaban examinar el corazón a Jesús con sus preguntas, pero resulta que el que realmente los estaba examinando era el Señor. Por eso le dije, vamos a ver Hebreos capítulo 4:12. ¿Qué dice ahí? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más Dele más. que toda la espada de Amén. y
penetre hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los sueños. Ajá, ahora sí, coma ahí. ¿Y qué dice al final? Y discierne los pensamientos Y las intenciones del corazón. Eso es lo que quería llevar. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que Jesús les voltea la tortilla, hermano, respondiendo, escúchame, con una pregunta, y les dice en el 30, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y les dice, respóndanme. En la Nueva Traducción Viviente lo dice así: la autoridad de Juan para bautizar, me gusta, lo hace más claro, ¿provenía del cielo o era meramente humana? Contéstenme, les dice. El que supuestamente era la presa, hermanos, ahora se había convertido en el cazador, por decirlo de alguna manera, guardando el debido respeto, pero eso es la realidad. En otras palabras, el Señor les dice, ¿era Juan un verdadero profeta enviado por Dios con la autoridad para bautizar? Eso es lo que le está diciendo Jesús. ¿O era un individuo común y corriente que un día llegó y se le ocurrió empezar a agarrar gente, órale para el río, bautizarlos? Ustedes díganme, les dice Jesús. La respuesta de Jesús, hermanos, fue verdaderamente increíble, fue brillante, fue maravillosa, porque todos en Israel veían a Juan el Bautista como un verdadero profeta enviado por Dios. El mismo Juan había dicho claramente que su labor era preparar el camino para uno más grande. Era preparar el camino. Y si recordamos ese momento, cuando aparece Juan, dice lo siguiente: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Eso es lo que dice Juan cuando aparece: enderezar el camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. Esto es importante porque se está refiriendo a algo que los del Sanedrín, los estudiosos, conocían perfectamente. Y dice aquí, esto ya estaba dicho por Isaías: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno que a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Eso es lo que estaba diciendo. Amén. Parafraseando a Juan: ¿quién soy yo? Como diciendo, yo no soy nadie, yo no soy el importante. Yo vine a preparar el camino de alguien que verdaderamente, o en el que verdaderamente ustedes tienen que poner su atención. Eso es lo que le estaba diciendo Juan. De hecho, fíjense bien, al día siguiente Juan ve venir a Jesús. O sea, ya lo estamos viendo literalmente. Y yo te pido que vayas, ponme Juan capítulo 1 versículo 29. Este texto sí quiero que lo veas. ¿Sí? Acaba de decir Juan esto en el capítulo 1 versículo 23 de Juan, lo que acabo de leer. Ahora vamos unos versículos adelante y mira lo que dice ahí. De hecho, al día siguiente Juan ve venir a Jesús y dice, ¿qué dice ahí? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios. ¿A quién se estaba refiriendo? A Jesús. ¿Y quién es el Cordero de Dios? El Hijo de Dios, el Mesías, hermano, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, versículo 23, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Wow, no había dudas. De manera, escucha, que el ministerio de Juan iba de la mano con Jesús. No se podía separar. No se podía sentar a Juan como un verdadero profeta enviado por Dios y rechazar a Jesús como el Mesías, porque Juan había dicho que él era el Cordero de Dios. Cuando lo vio venir, dijo, ese es el Cordero de Dios. Amada iglesia, en pocas palabras, rechazar a Cristo era rechazar el mensaje de Juan el Bautista, al cual ellos consideraban un profeta enviado por Dios. Todos lo consideraban así. Así que Jesús, escúchame bien, no estaba evadiendo la respuesta. Al contrario, se las estaba poniendo más clara. Era así de sencillo como ustedes cuando yo les pregunté. Así de sencilla era la respuesta. De forma directa, él estaba respondiendo, él estaba respondiendo la pregunta. Él les estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios, el Mesías. ¿Qué piensan ustedes acerca del bautismo de Juan? Del cielo. Imagínate esto cuando Jesús se lo dice, es hermano del cielo. ¿Qué piensan ustedes?
Porque si su bautismo proviene del cielo, ¿qué quiere decir? Pues mi autoridad también. Él les estaba respondiendo, porque Él les ha dicho que yo soy el Cordero de Dios. Amén. Por eso si Él era, hermanos, o no era un profeta enviado de Dios, tampoco mi ministerio tendría. Si no lo fuera, mi ministerio de Jesús tampoco tendría validez. Díganme, ¿el bautismo de Juan es del cielo o de los hombres? Ahí estaba la respuesta implícita. Versículo 31, vamos para el final. Entonces dice, ellos discutían entre sí diciendo, fíjate que discutían, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? ¿Te das cuenta de la sabiduría de nuestro Dios? Si decimos del cielo va a decir, ¿por qué no le creíste que era el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías? Porque habían endurecido su corazón, hermanos, esa es la realidad. Y si decimos de los hombres, como diciendo, y si por ahí no salimos, pero también dice, temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un ¿qué? Un verdadero profeta. Mis hermanos, la respuesta correcta era sencilla. Juan era realmente un profeta enviado por Dios que anunciaba a Jesús como el Mesías. Ellos solo debían aceptar la verdad, pero por la dureza de su corazón no lo hacían. Una dureza, escúcheme bien, que muchas veces nos caracteriza a nosotros los hombres. Escuchen, pastor, es que yo sí sé quién es el Señor. Sí, hermano, no, yo le creo. Pero esta dureza muchas veces está en nuestra vida. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque la dureza, hermano, se demuestra y se muestra y se manifiesta cuando nosotros no obedecemos a Dios. Hermano, no te estoy diciendo que tenemos que ser perfectos, no estaríamos aquí. Este es un hospital de personas necesitadas del médico de médicos. Amén. Pero una cosa es hacer caso omiso y pasarnos por el arco del triunfo. Perdónenme este comentario, ¿verdad? Las cosas de nuestro Señor, la palabra de Dios, ¿sí? Y otra cosa es estar luchando y intentando, hermanos, alinearnos a su voluntad. Nos conviene. Nos conviene, hermanos. Para ellos era más fácil desacreditar a Jesús, imagínate. Tenderle trampas en vez de aceptar la verdad. Porque sabes que eso limitaba sus artimañas. Eso le robaba la atención, el dominio, la autoridad, hermano. Cualquier parecido con la realidad de los hombres hoy en día. Estamos buscando la aprobación de las personas. Estamos buscando los títulos. No digo que esté mal estudiar como lo hizo nuestro hermano Elmer y sacar tu título y capacitarte, hermano, pero ¿en qué lugar está Dios en nuestras vidas? Amén. Bueno, estos hombres estaban preocupados más que por la verdad, por descubrir la verdad, que era el Mesías y aceptarla. Estaban preocupados porque estaban perdiendo dominio y autoridad, ¿sí?, que malamente ejercían sobre el pueblo. ¡Qué tremendo! Entonces ellos se apartan, escúchame bien, por un momento para ponerse de acuerdo en la respuesta. ¿Sabes qué estaban haciendo con ellos? Cuando tú te apartas para reflexionar y pensar qué es lo que estás haciendo, estás calculando las consecuencias que va a tener una u otra respuesta. Ellos se apartaron para, oye, pues si decimos esto y si decimos lo otro, estaban calculando con cuál respuesta salían mejor librados. El problema es que ninguna de las dos les ayudaba en absoluto. Si decían que el bautismo era de Juan, que el bautismo de Juan, perdón, era del cielo, entonces Jesús, hermanos, ¿qué iba a decir? ¿Por qué no le creíste que yo era? Si eres un verdadero profeta, ¿por qué no? ¿Por qué no lo obedecieron? ¿Por qué no le creyeron? Si ustedes lo consideran. Por otro lado, si decían del hombre, entonces automáticamente, escúchenlo, negaban a Juan, ¿sí?, como un profeta enviado por Dios y se echarían al pueblo encima. Y el miedo, como dice el dicho coloquial aquí terrenal, no anda en burros. ¿Sí? Por eso mi hijo dice, papá, tú no tienes miedo, ¿verdad? Sí, porque el miedo no anda en burros, dice. Qué tremendo, hermano, no aprendes. Sí, me dijiste así una vez, ¿sí? No te escondas, pero sí. El miedo no anda en burros, mi hijo, papá, tú no tienes nada de miedo, ¿verdad? ¿Por qué, hijo? Pues dices que no anda en burros, pues. Ay, Dios, hermano, no aprendes estas cosas. Oiga, yo le digo a mi hijo, es que andes, fíjate, perdón. Cada cosa que me dice, me decía, sí le he dicho, era tomatichi, bordolichi, porque estaba llenito. Y me decía así, le dije, mi papá, no, nunca le dije nada de eso.
Es que no tienen la misma confianza que yo te tengo. Eres un conchudo, eso es lo que eres. Y yo no le digo cómo comes porque se asusta. No lo invite, si lo invite traiga dinero. Bueno, por otro lado, pues hermanos, si decían que era de los hombres, estaban negando automáticamente que Juan era un profeta enviado por Dios. Así que en el texto paralelo, en Lucas 26, no lo busquen, lo dice tal cual, mire, dice, y si decimos de los hombres, todo el pueblo, fíjense lo que, ¿cómo pensaban? Nos apedreará. Así estaban las cosas. Y no, hermanos, pues la verdad es que apedreado estaba fea la cosa, porque estaban persuadidos, dice, de que Juan era un profeta. Qué tremendo, ellos estaban convencidos, a ellos veían a Juan. Si nosotros decimos que el bautismo es de Juan, que el bautismo de Juan, perdón, es de los hombres, ¿qué va a suceder? El cargo de blasfemia será contra nosotros por haber desacreditado a un verdadero profeta de Dios. Estaban entre la espada y la pared. No olvidemos, escuche, que para el Sanedrín la reputación era lo más importante de todo. Ellos amaban la gloria, ellos amaban el reconocimiento que llegaba de parte de los hombres. Para ellos perder la autoridad, el respeto, el lugar, la posición, el centro de atención, era perderlo absolutamente todo. A ellos les preocupaba más lo que pensaba la gente, hermanos, que lo que pensaba Dios. Y te digo algo, hay varias reflexiones aquí. A veces así está. Nos preocupa más lo que dice la gente que lo que dice Dios. Y esto lo vemos reflejado en muchos aspectos. Uno de ellos podría ser la autoestima. Es que ellos dicen que yo y que yo. No. Si tú eres hijo de Dios, tú sabes lo que Dios dice quién tú eres. Amén. Aleluya. Ese es un ejemplo. A veces nos preocupa más el que diga la gente, que van a decir si te ven ahí al santo, que vas todos los domingos religiosamente a la iglesia. ¿Qué van a decir tus parientes? ¿Qué van a decir tus amigos? ¿Qué van a decir tus compañeros de trabajo? Pues que digan lo que quieran, yo soy un hijo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Gloria a Dios, somos hijos de Dios. Amén. Así que cualquiera de las dos respuestas, iglesia, los iba a meter en problemas. Los que intentaban tender la trampa ahora estaban siendo entrampados. Amén. Último versículo, versículo 33, mírelo ahí. Así que dice aquí, respondiendo dijeron a Jesús, ¿qué le dijeron? No sabemos. Válgame, no sabemos. Entonces dice, respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo. Note algo, no les dice, la respuesta sencilla sería, yo tampoco sé. No, él sí sabía. Él sabía la respuesta y por eso le dice, tampoco yo os digo. No les dice, yo tampoco sé. No, tampoco yo os digo, haciéndoles ver que él sabía, que ellos sabían, que ellos sabían cuál era la respuesta. Pero les dice, tampoco yo os digo con qué autoridad estas cosas. Amén. Sí. Amén. Gloria a Dios. Lo más sorprendente en esta ocasión es que eran los estudiosos, se los dije al principio, los estudiosos del Sanedrín, ahora no tenían una respuesta, hermanos, que hasta usted contestó que no viene a la iglesia. ¿Qué pasó? ¡Qué tremendo! No sabían. ¿Cómo es posible? Los expertos en asuntos religiosos, en teología, no tenían una opinión con respecto al bautismo de Juan. ¡Qué tremendo! Resulta que llega Juan un día, comienza a bautizar y a predicar del arrepentimiento. Y hermanos, dice que antecede al Mesías, que le está preparando el camino. Ese es el Hijo de Dios. Como si nada, los religiosos lo dejarían hacer eso que estaba haciendo. ¡Qué tremendo! Porque a Jesús se le opusieron. Ahora resulta que llega un pelado y empieza a bautizar gente y de charco y todo. Déjenlo. Hermanos, ellos lo reconocían como un verdadero profeta enviado de Dios. Por lo mismo, tenían que saber que lo que él decía venía de parte del cielo. Hermanos, el bautismo de Juan venía de parte de Dios. Jesús era el Mesías. ¡Qué tremendo! Hermanos, no nos cerremos. Acuérdense que las cosas de Dios se disciernen ¿con qué? Con el Espíritu, no con el razonamiento. Deja de cuestionarte y entrégate a Dios. Abre tu corazón a Dios para que Él pueda hacer la obra gloriosa que muchos de nosotros ha hecho. En la mayoría, yo espero en todos, ha hecho el Señor. La verdad es que ellos veían a Juan como un verdadero profeta enviado de Dios. No había excusas, no había pretextos.
Ellos lo consideraban un profeta, sabían la respuesta, pero al final de cuentas no querían comprometerse, no querían reconocer la verdad por lo que les decía, habían endurecido su corazón. Hermano, nosotros hemos alcanzado un conocimiento en la palabra de Dios. Yo creo que esta iglesia es una iglesia que tiene bastante conocimiento. Esa es la realidad. Creo que si somos honestos, también somos capaces de saber qué es lo que realmente quiere Dios de sus hijos, es decir, de cada uno de nosotros. Conocemos la verdad. Lo que nos falta es no endurecer nuestros corazones a esa realidad, a esa verdad. Amén. Por eso termino invitándoles a hacer una reflexión, escuchen, primeramente sobre quién es la autoridad en tu vida. De ahí tenemos que partir, hermanos. ¿Es realmente Jesús? ¿Es realmente Dios la autoridad en tu vida? Porque si sabes lo que... mira, trasládalo a la vida cotidiana. ¿Quién es la autoridad en la casa? No, tú no vas a contestar. Sí, finge, por favor. ¿Quién es la autoridad en la casa? Dios es la mujer, hermano, pero bueno, la autoridad en la casa real. Lo que pasa es que los hombres, hermanos, las dejamos que sientan ellas, que piensen que son la autoridad, porque Dios nos ha dado más sabiduría, y entonces sabiduría y entendimiento. Entonces sí, mi amor, tú tienes toda la autoridad, grúñeme. Yo le digo a mi señora, pégame, pero no me dejes. Y hasta la fecha lo ha cumplido, me pega y no me deja. Sí, entonces, gloria a Dios, hermanos. Pero bueno, termino invitándote a hacer esa reflexión, porque esa es la pregunta que tenemos que hacernos. No solamente si el Señor es la verdadera autoridad en nuestras vidas, sino si estamos dispuestos, escucha esto final, si estamos dispuestos a reconocer y aceptar y a someternos a esa autoridad en todas las áreas de nuestra vida. Esto es lo importante. Busca la verdad con el corazón, hermano, sincero, con el deseo genuino de realmente aprender. Si eso hiciéramos, fíjate bien, si como cristianos realmente hiciéramos eso, yo te digo algo, esta iglesia estaría llena. Estaría llena. Si buscáramos, no lo que nosotros queremos, si buscáramos realmente conocer la verdad. Hoy hemos sido de cierta manera confrontados en unos aspectos, pero también vamos conociendo el corazón del Padre, hermano. Búscalo con un deseo genuino, con integridad. Eso es importante, con integridad, ¿sí? ¿Qué quiere decir que busques a Dios con integridad? Díganme. Espíritu y alma y cuerpo. Que lo busques con integridad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es una persona íntegra? Bueno, pues todo eso que dijeron no es cierto. No, sí, todo eso que dijeron está bien. Bueno, pues ya busquen a Dios con todo su ser, con todo lo que son, ¿sí? Búsquenlo con honestidad, búsquenlo en cuerpo, en alma, en espíritu. Busquémoslo en todos los sentidos, no como lo hicieron los religiosos, a su conveniencia. Amén. Realmente no reconocieron a Jesús y no reconocieron la autoridad de Jesús. A final de cuentas, más adelante lo veremos, esto terminaría en la cruz del Calvario, no en la derrota, en la victoria más grande de nuestro Señor Jesús. Ponte en pie, gloria a Dios, ponte en pie, por favor. Padre, gracias te doy. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias, Dios, porque tú nos has venido enseñando a través de este evangelio, Dios, el poderte conocer más íntimamente, el poder descubrir realmente cómo es que tú piensas, Dios. Gracias por cada vez que nos has confrontado. Gracias por cada vez también, Señor, que nos has animado. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Hoy estoy agradecido, Señor, porque has puesto en nuestros corazones, Señor, ese deseo de realmente conocer quién eres tú, Padre. Ayúdanos a reflexionar, a recapacitar en nuestras vidas, para sujetarnos a tu voluntad, a realmente con nuestros hechos y nuestras palabras, Señor, decir que realmente hemos aceptado, que sabemos quién eres tú, que reconocemos tu autoridad y que aceptamos someternos a ese gobierno y esa autoridad, Padre, porque por encima de todo lo duro que se escuche esto, Señor, nos conviene, Padre. Gracias, mi Señor, gracias por todo lo que tú haces, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así como estás, vamos a pedirle a la persona que va